Listo. Ya. La inferencia. Nos dice que es un proceso de razonamiento lógico que consiste en derivar la verdad de una conclusión a partir de la verdad de uno o más premisas, ¿ya? Y de acuerdo a un conjunto de reglas de deducción. Estas reglas garantizan el paso lógico para las premisas. Más adelante vamos a ver qué es premisas y qué rol o función cumple en la inferencia. ¿Ya? De las premisas a la conclusión, es decir, que nuestro razonamiento sea correcto. Sigamos. Acá tenemos los elementos de la inferencia. Acá está la premisa, chicos. Nos dice, es toda posición que sirve de punto de partida de cualquier inferencia. Es un argumento válido, ¿ya? Las premisas implican la conclusión, pero esto no es necesario que para que una proposición sea premisa. Acá está la conclusión. Es la proposición que se afirma sobre la base de las premisas. O sea, dice que la premisa sirve para un punto de partida de cualquier inferencia. Ya es un argumento válido. Sigamos. Clases de inferencia. Tenemos según el número de premisas. Inferencias inmediatas. Es la forma de razonamiento que presenta una sola premisa, de la cual derivamos una conclusión. ¿Ya? Ejemplo, ¿cuál es la premisa? Si Juan dice siempre la verdad. ¿Cuál sería la conclusión? Entonces es falso que diga mentiras. Si yo digo, Paolo y Antonio siempre dicen la verdad, eso es mi premisa. ¿Ya? ¿Cuál puedo hacer yo? ¿Cómo puedo concluirlo? Puedo decir entonces que Paolo y Antonio no dicen mentiras, siempre dicen la verdad. Eso es por inferencia inmediata. Las inferencias inmediata es la forma de razonamiento compuesto por dos o más premisas. ¿Cuáles son las premisas? Son estos, chicos, estos de acá. Premisa 1, premisa 2. Y de acuerdo a estas dos premisas, se deriva una conclusión. ¿Ya? Primera premisa. Si José Carlos Mariátegui es marxista. Segunda premisa, todo marxista es materialista. Entonces, cómo puedo derivar la conclusión que luego José y Carlos Mariátegui es materialista? ¿Ya ven? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Antonio, Alegre, Paolo, Alexandra, Está bien, perdón. ¿sí? Antonio, por la Que forma de solamente es con personas. ¿cuál? ¿A qué te Las refieres con premisas. personas? Sí, porque mayormente eso lo encontramos en los textos. Esto es un pequeño repaso, ¿ya? Ahorita vamos a pasar al tema central de ustedes, donde se analizan los textos. La inferencia es, vamos a sacar, por ejemplo, se infiere del texto, se deduce del texto, se concluye del texto. Esta es una parte introductoria para ustedes, ¿ya? Sigamos. Por la forma de razonamiento, tenemos inferencias deductivas.
Es la forma de razonamiento cuya conclusión se deriva del contenido directo de las premisas enunciadas, haciendo referencia que expresa de los términos enunciados. Esta forma de inferencia es la más usada en la lógica formal iniciada por Aristóteles. Tenemos dos premisas. El uno dice ningún ateo religioso, dos, todo católico es religioso. Y la conclusión que ningún católico es ateo. Inferencias inductivas. ¿Qué quiere decir con inferencias inductivas? Nos dice que es un razonamiento cuyas premisas representan casos singulares o particulares, de las cuales se deriva una conclusión. ¿Ya? O sea, las inferencias inductivas representan en singular o particulares. ¿Ya? En las cuales se deriva una conclusión que resulta un principio general. Esta forma de inferencia usada en las ciencias naturales fue definida por Francis Bacon. Premisa 1. El halcón tiene plumas. 2. El oro tiene plumas. ¿Cómo lo concluimos? Que todas las aves tienen plumas. ¿Ya ven? Es por inductiva. Validez. Una inferencia es válida si la conclusión se deriva lógicamente de las premisas. ¿Ya? O sea, dice que la inferencia es válida si la conclusión tiene relación con las premisas, tiene una lógica. ¿Ya? Al formalizar una inferencia, el conectivo principal es una condicional. Al evaluar una inferencia, si su matriz principal es tautología, la inferencia es válida. Acá tenemos algunos pasos para la evaluación de una inferencia. Reconocer las premisas y conclusión, reconocer las variables que forman parte de la inferencia, formalizar premisas y conclusión, unir las premisas a través de las conjuntivas y el conjunto de las premisas con la conclusión a través de una condicional y evaluar el esquema de la tabla de verdad. Hasta ahí. Es un pequeño repaso que hemos formalizado, ¿ya? Ahora sí, vamos al tema de ustedes. Acá está, la inferencia. ¿Qué es leer? A ver si Paulo me ayudas con la lectura. ¿Qué es leer? Eh, ¿Qué es leer? Se entiende por lectura la capacidad de entender un texto escrito. Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. Leer es también relacionar, criticar o superar las ideas expresadas. No implica aceptar tácitamente cualquier proposición, pero exige del que va a criticar u ofrecer otra alternativa, Ya, una comprensión cabal de lo que está valorando o cuestionando. muy bien. Antonio, ¿qué lograste entender o para ti qué es leer? De acuerdo al pequeño texto que nos facilitan. Alegre, ¿Mm? ¿qué entendiste por leer? Leer es una forma de entender. Es básicamente, bueno, leer es darle comprensión a un texto, básicamente, Ya, comprender un texto. Muy comprender un bien. texto. Paolo, ¿estabas queriendo participar? Ya que leer es una forma de entender. Ya, entender el texto. Antonio,
Antonio, ¿qué es para ti leer? Mira, chicos, facilito. Acá está. Leer es un proceso de interacción tanto entre el lector y el texto, ¿ya? Que intenta satisfacer los objetivos que guía su lectura. Acá tenemos a un autor de Adam y Starr en 1982, que nos dice que se entiende por lectura la capacidad de entender un texto escrito, que todos estamos capaces para entender un texto. Nadie se está incapaz. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Que leer es relacionar, criticar o superar las ideas expresadas. ¿Ya? Por ejemplo, Paola está leyendo una revista. Él puede dar su opinión, puede él mismo hacer su argumento de eso. ¿Ya, chicos? Porque, porque está en la capacidad de criticar, de comprender, de entender, de analizar. ¿Ya? Sigamos. Con la comprensión de textos. Ya hemos visto qué es leer. Ahora vamos a ver qué es comprensión de textos. Antonio, ¿puedes darle lectura, por favor? Antonio, dime que sí estás presente en la clase. Alegre, dale lectura, por favor. Ok. Lo de las inferencias, ¿no? Aquí, la comprensión de textos estamos. Ah, ya, aquí. Bueno. 2. La compresión de textos. La compresión tal y como se concibe actualmente es un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto. Anderson y Pearson, Anderson y Pearson de 1984. La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva de sus experiencias acumuladas, las cuales entran en un juego a medida que decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del autor. Muy bien. Paolo, ¿qué lograste entender sobre la comprensión de textos? Eh, que ah, de lo que entendí de la comprensión de texto es cuando una persona al leer, ¿cómo se llama? Al leer una oración, comprende la situación en lo que la situación que está pasando. Ya, muy bien. Alexandra, Alexandra, ya. Comprensión de textos. Tenemos a dos autores quien sustenta con su opinión, a Anderson y a Pearson en 1984. ¿Qué nos dice? Dice la comprensión tal y como se concibe actualmente es un proceso a través del cual el lector elabora un significado de interacción con el texto. Ahí nos dijo todo. Que cuando el lector alegre está dando lectura a un texto, dice que elabora un significado e interactúa con el texto. ¿Ya? También nos dice que la comprensión a lo que el lector llega durante la lectura se deriva en sus experiencias acumuladas.
las cuales entran en juego a medida de que decodifica las palabras o frases, párrafos e ideas del autor. ¿Ya, chicos? Cuando nosotros más damos lectura a textos, leemos libros, nuestra capacidad de comprensión más mejora. ¿Ya? Ahora, ¿qué son las inferencias? Ahora sí, pasamos. Y hemos visto qué es leer, qué es comprender un texto. ¿Qué son las inferencias? En el lenguaje cotidiano, utilizamos el término inferencias para referirnos o afirmaciones no explícitas. No explícitas. ¿Por qué? Porque se entienden de una determinada realidad. En los ejercicios de comprensión de lectura, de manera análoga, hacemos uso de este término para referirnos a la información del lector. ¿Ya? Puede completar a partir de lo implícitamente expresado en el texto, explícitamente expresado en el texto, pero que es necesariamente implícito. Ahora vamos a ver dos tipos de inferencias, por deducción y por inducción. Vamos a ver qué diferencia hay entre deducción e inducción. Por deducción, es la inferencia desde las causas hacia el efecto. Es la inferencia desde las causas hacia el efecto. O desde lo universal hacia lo particular. Consiste en partir de unas afirmaciones generales para luego derivar conclusiones particulares. Nos da siempre información segura. Por ejemplo, yo le doy a Antonio una lectura. Entonces él tiene que darme una conclusión por deducción. ¿Cómo él deduce la lectura? ¿Ya? Que dice que es la inferencia desde causas hacia efecto, causa, efecto. ¿Ya? Ahora, por inducción, recorre el camino inverso a la deducción, Toda ciencia moderna está basada en la inducción o recopilación de casos que demuestren o expliquen una teoría. Ahí está. La inducción, chicos, es explicar una teoría. Este tipo de inferencia es, sin embargo, endeble y solo nos permite extraer conclusiones. ¿Ya ven? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Miren, ve. Para formas de preguntar por inferencias. Del texto se deduce, se colige, se desprende, se infiere, se concluye o se entiende. De esa manera nosotros podemos preguntarnos por inferencias. Advertencia, estas preguntas suelen ser catalogadas como difíciles, dado que se requiere entender a plenitud sentido literal el texto para resolverlo. Muy bien, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta que ustedes tengan? ¿Alguna pregunta? Si no, para pasar a la actividad de aplicación. ¿Ya? Muy bien. El texto 1. Lee y responde las preguntas. Todos centrados en el texto 1, ¿ya? Esa ilusión
la sostuvo en vilo durante la fiesta que le hicieron en la víspera sus captores, con asado a la parrilla, discos de salsa, aguardiente, pólvora y globos de colores. Diana lo interpretó como una despedida, más aún había dejado listo sobre la cama el maletín que tenía preparado desde noviembre para no perder tiempo cuando llegaran a buscarla. La noche era helada y el viento aullaba entre los árboles como una manada de lobos, pero ella lo interpretaba como el augurio de los tiempos mejores. Mientras repartían los regalos de los niños, pensaba en los suyos y se consoló con la esperanza de estar con ellos la noche del día siguiente. El sueño se hizo menos improbable porque sus carceleros le regalaron una chaqueta de cuero forrada por dentro. Tal vez escogía su propósito para que soportara bien la tormenta. Estaba segura de que su madre le había esperado para cenar como todos los años y que había puesto la corona de muérdago en la puerta con un letrero para ella. Bienvenida. Así había sido, en efecto. Diana siguió tan segura de su liberación que esperó hasta después de que se apagaran en el horizonte las últimas migajas de la fiesta y amaneció una nueva mañana de incertidumbres. Muy bien. Ahora lo primero que vamos a hacer es interpretar el texto. Paolo, Alexandra, Alegre. ¿Cómo nosotros, a ver, del texto que hemos leído, qué hemos comprendido? ¿Qué hemos comprendido, chicos, del texto? Que había como una celebración. Ya había una celebración, ya muy bien. ¿Qué más? Había una celebración de que recibían a la persona o lo despedían a la persona. Lo despedían. Lo estaban despidiendo, le estaban haciendo una Era despedida. básicamente una celebración, pero era una despedida Muy bien, ya. Pero, ¿a dónde se dirigía esa persona? Nos dice que la Mm, persona estaba queriendo realizar un viaje, un viaje, ¿no? ujú, ¿ya? Donde se reencontraría con sus hijos y su madre. Ya, al parecer se desarrolla todo en un tiempo de Navidad. ¿Ya, chicos? Ahora, en el texto se desarrolla en torno a qué se desarrolla el texto. A las expectativas de Diana por su próxima liberación. La A B. las No, la expectativas. D, la ansiosa espera de una cautiva por irse a una reunión. La ansiosa espera es motiva por irse de una reunión. Ujú. ¿La D o la B? A ver. La B, muy bien. A las expectativas de Diana por su próxima liberación. Sigamos.
2. Presumiblemente, Diana esperó hasta el amanecer para La B, salir del torbellino. salir del torbellino. La E. La E, visitar a su madre. Ya podría ser. Ya. ¿Cuál sería entonces la alternativa correcta? Sería la Gozar de plena libertad. gozar de plena libertad. Presumiblemente Diana esperó hasta el amanecer para... ¿Pero qué nos dice aquí que Diana esperaba hasta el amanecer? Para salir del torbellino. Sí, Diana siguió esta alegre misión que esperó hasta después que la apagaran en el horizonte las últimas manijas y amaneció una nueva mañana de incertidumbres para salir del torbellino. Torbellino. Ujú. Siguiente. En el texto, ¿a qué se refiere la palabra incertidumbres? Al clima. Incertidumbres al clima, si en la verdad en el día sería muy malo. Incertidumbres. La A, A muchas dudas en los personajes del relato. Incertidumbre, incertidumbre. No. Incertidumbre. La C. Ujú. Muy bien. A contemplación respecto al libertinaje de Diana. Es incompatible con el narrador sostener que incompatible, ¿ah? Con el narrador sostener que ¿cuál sería? la A, La A. Incompatible significa que no puede existir, ocurrir o hacerse al mismo tiempo que otra cosa o Yo creo forma. que la E, Miss. La D o la E. La E. La E, Diana era esperada por su madre y hermano, pero mencionan ahí a su hermano, No mencionan a sus a hijos. sus hijos y madre mencionan. Muy bien, entonces la alternativa sería la A. Diana siguió tan segura La de su liberación. Según el texto, el término vilo significa hilo, durmiente, vino, pino o zozobra. Según el texto, ¿ah? la C, zozobra. Muy bien. zozobra, ¿no? Zozobra, sí. ¿Pero qué significa zozobra, chicos? ¿Qué es? Inquietud, por así decir. Ya, una inquietud.
Son angustia o procesos ansia. de inquietud, angustia, Sí, ansiedad, podría decir. muy bien. Texto número 2. A ver si lo puede leer Alegre. Ok, Y lo interpreta Paolo, ¿ya? texto 2. Los ensayos de interpretación de la historia de la República, que duermen en los anaqueles de nuestras bibliotecas, coinciden generalmente en su menosprecio o su ignorancia de la trama económica de toda la política. Ponen de manifiesto en nuestra gente una obstinada inclinación a no explicarse la historia peruana, sino romántica y novelescamente. En cada episodio, en cada acto, las miradas buscan el protagonista. No se esfuerzan por percibir los intereses o las pasiones que el personaje representa. Mediocres caciques, ramplones gerentes de la política criolla son tomados como forjadores y animadores de una realidad de la cual han sido modestos y opacos instrumentos. La pereza mental del criollo se habitúa fácilmente a prescindir del argumento de la historia peruana. Se contenta con el conocimiento de sus dramatis personae. El estudio de los fenómenos de la historia peruana se resiente de falta de realismo. Ya, muy bien. Paolo, ¿cómo lo puedes interpretar el texto? ¿Me hice eso del texto 2 o 3? 2. Él se fue al texto 3. ¿Cuál texto has leído Alegre? Estamos en el texto 2, ¿ah? Sobre los demonios. A ver, los demonios que deciden y alimentan la vocación pueden ser experiencias que afectan específicamente a la persona del suplantador de Dios o patrimonio de una sociedad y de su tiempo, o experiencias indirectas de la realidad objetiva, reflejadas en la mitología, es el arte o la literatura y lo llamamos el escritor. Toda obra de ficción proyecta experiencias de estas tres órdenes, pero las dosis distintas. Y esto es importante porque de la proporción en lo que los demonios, los personales, históricos o culturales hayan intervenido en su edificación, depende de la naturaleza de la realidad ficticia. Ahora sí, ¿cómo lo pueden interpretar, chicos? Que hablan sobre los demonios y la mitología. Sobre los Ya, demonios y sobre el bien y el mal, en ya, que a los demonios se le ha, este, ¿cómo se llama? Como si fuese la maldad. ya, muy bien, muy bien. Alegre. Alegre, ¿cómo lo interpretas el texto? O Alexandra. Primero Ay, ves, Alegre. yo leí otro texto, creo, ¿no? Sí, pues el texto Me 3. equivoqué, leí el texto 3 por error. Ujú. Que debo volver a leerlo, ¿no? No me he dado cuenta, mi error. Ya no te preocupes. Ahora, ¿cómo le interpretas el texto 2? A ver. ¿Qué más podríamos resaltar, chicos, del texto 2?
¿Listo, Alegre? Y estoy viendo. Mm. También que está reflejada en la mitología, en el arte y en la literatura. También, muy bien. A ver, vamos a esperar al Alegre. Básicamente esos demonios son como tal experiencias que afectan básicamente al autor al escritor y autor de una obra, básicamente. Esos demonios personales, los cuales probablemente del pasado se ven reflejadas en su obra y en lo que quiere dar a expresar. Ya, muy buena interpretación. Muy bien. Una vez que nosotros lo hayamos comprendido el texto, lo hayamos interpretado, lo hayamos deducido, lo hayamos inferido, ahora sí, recién pasamos a las alternativas. ¿Qué son los demonios? Experiencias que alimentan la vocación mitológica. Muy bien, experiencias que alimentan la vocación mitológica. 7. Se denomina suplantor de Dios a... ¿Demonio? No, la A, dice Alexandra. Son El experiencias que escritor, afectaron personalmente al escritor. Muy bien, la A. Se denomina suplantor de Dios al escritor. El escritor. ¿Ya? Muy bien. ¿Y quién era el que, como digamos, interrumpía al escritor? Ahí sí, el demonio. Ujú. ¿Ya? Proyecta experiencias de las tres órdenes instauradas. toda Proyecta obra de experiencias. ficción, Toda obra de ficción. La B. la Muy B, bien. Toda obra de ficción. Muy bien, chicos, ¿ya ven? Ahí está. Se infiere del texto, se infiere, se deduce del texto que los ángeles son, Seres que existen solo en la mente del autor. pero en sí los ángeles, ¿son reales o son ficticios? Los seres mitológicos que dan vida a nuevas Seres mitológicos que historias. dan vida a nuevas historias. Podría ser. A ver, se Es que infiere, se sí. deduce. Además en el texto no dice nada es la de E. ángeles tampoco. No, sí, claro, el texto no te va a dar la respuesta, pero nosotros podemos deducir, Ujú. podemos sacar, podemos exprimir La del E, texto, ahora sí, que los ángeles son, seres que solo existen en la mente del autor, igual que los demonios. Podría ser la A también, porque también hay ángeles que cayeron y se volvieron demonios. ya. A ver, seres siniestros que afectan directamente al escritor. Ya, eso lo menciona en el texto, ¿verdad? Seres celestiales que nos protegen. Bueno, eso en realidad nosotros sabemos que los ángeles buenos nos protegen, en cambio los ángeles malos no. Seres mitológicos que dan vida a nuevas historias, no. Seres que pueden ser suplantados, seres que existen solo en la mente del autor. La E no podemos decir porque en sí seres que existen solamente en el autor, eso es mentira. Los ángeles sí existen y no solamente en la mente de la persona. Sabemos que es real, no es algo imaginario. Seres siniestros que afectan directamente al escritor, ¿por qué le va a afectar directamente al No. escritor? La B sería primero. Seres celestiales que nos protegen, pero mayormente en el texto no está La D. diciendo que los ángeles son buenos, es la de seres que pueden ser suplantados. ¿Ya ven, chicos?
se infiere. Diez. Según el texto, el término mitología es Creación. creación. A ver, van viendo, según el texto, mitología. Ya, sabemos que la mitología es el conjunto de mitos de una cultura, un pueblo o una religión. Ya sabemos el significado de mitología. Ahora, según el texto, ¿qué nos quiere dar a entender? ¿Qué es la mitología en el texto que hemos dado lectura? Pensamientos. Pensamientos. A ver, A ver, folclore no va a ser. Creación, pensamientos, sentimientos, no. Mitomanía, ¿qué significa mitomanía? ovulación. Es básicamente, es una persona que es un trastorno psicológico, así que más Sí, que nada de una eso. persona que no puede dejar de mentir, Muy bien. Justo va por decir. una persona mitómana. Ya. Pensamientos, ya. Mitomanía no puede ser. No No va a es. ser. Pensamientos sería o no sería. ¿Y alegoría? ¿Qué significa alegoría? Es la representación a algo simbólico, Ya, ahora sí, ya ven, es una representación a algo simbólico. ¿Y mitología qué es? algo simbólico. ¿No? ¿Sí? Ya, ahora sí. Ya ven, chicos, que debemos conocer el significado de las palabras, porque la ¿Es la D? mitología, sí, es la D, porque mitología es el conjunto de mitos de una cultura, son estatuas de religiones, de culturas, todo eso. Entonces, alegorías son, ¿qué hemos dicho que es alegoría? Alegoría, Una representación a algo simbólico. representación, algo simbólico. ¿Ya ven, chicos? Muy bien. En realidad este tema pues es muy extenso, no hemos podido avanzar a la actividad de extensión, nos quedan 5 minutos. Ya se queda para tarea para ustedes. La actividad de extensión y la actividad de evaluación. ¿Ya? A leer bien el texto y Eh, comprender bien el texto. Por favor, prendan sus camaritas para tomarles captura su asistencia. Cuando no esté alegre sale haciendo muecas en la imagen. siempre me toma justo la foto cuando yo estoy uno mueve la cara. Ahí lo vas a ver en el WhatsApp. Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? No, no es complicado, pero sé que hay que pensar bastante, Comprender el texto. comprender, Sí, de acuerdo, una vez que ya el texto lo analizar comprenden, bastante. claro, analizan bien a la perfección, las preguntas ya es más fácil. ¿Ya? Antonio Ceballos, no tengo ni un trabajo tuyo. Yo le envié ya.
Ya, ahí lo voy a revisar. Muy bien, chicos, cuídense mucho. Nos vemos el día lunes. Ya, muy bien. Felicitaciones a todos por sus participaciones. Cuídense. Chao, chao.